En esta ocasión vamos a hablar sobre todo de ciclismo y el ciclismo en el mundo de las mujeres, que también es toda una tendencia y también una nueva forma de vivir este deporte en las carreteras colombianas. Estamos con Daniela Montaña, ella es integrante del Team TSB y bueno, Dani, bienvenida. Gracias, Cristian, por la invitación. Cuéntanos un poquito de quién sos en la vida no ciclística. Ok, bueno, yo soy psicóloga, magíster en educación, estoy haciendo un doctorado también en educación, trabajo en la Universidad de los Andes eh, y bueno, ya sí, ciclista aficionada hace 8 años, más o menos. ¿Cómo llega la bici a tu vida? ¿En qué momento te encontrás con ese aparato y te empieza a gustar? Bueno, mira, sí, paradójicamente creo que esta es la historia de muchas chicas también que he conocido en este proceso. Llegamos tarde, digamos tarde entre comillas, eh, como a diferencia de cómo lo hacen los profesionales, ¿no? Pero yo era una mujer muy sedentaria en toda mi carrera de pregrado, cero actividad física, cero, cero, cero. Y me empecé a mover ya después de terminar el pregrado. Realmente tenía un perro que demandaba mucha actividad y mucho movimiento, entonces como que lo saqué, lo empecé, me tocó empezarlo a sacar, a salir con él a ciclovía, entonces me compré una playera y iba con él los domingos, etcétera. Así fue como me empecé a mover y con un amigo empezamos a salir a ciclovía acá en Bogotá los fines de semana y cada vez empezó a mover en ese tiempo el ciclismo aficionado en el país, gracias como a las figuras de Nairo, de Chávez, que estaban ganando en ese entonces, eso fue como 2016, 2017. Y bueno, empezamos así a ir cada vez más lejos y en bicicletas todoterreno y mi amigo me dijo, compremos la bici de ruta y yo listo de una. Ahí empecé pues a salir más las rutas recurrentes de Bogotá y a meterme en todo esto, en el círculo social, ahí realmente a conocer a muchos amigos, a empezar a participar en carreras y de ahí ya uno nadie lo saca. Sí, eso es como un vicio. Sí, total. Particularmente vos, ¿qué encontraste? Ya escucho un poco que comunidad, pero ¿qué encontraste vos también ahí en ese mundo de la bici? Bueno, sí, comunidad. Justamente yo empecé a estudiar la maestría en la Universidad Nacional y había una comunidad allí, un grupo de amigos aficionados, como que hacían además carreras, empezaron a hacer carreras y por etapas, ¿no? Que era como lo más cercano a vivir el ciclismo como los profesionales. Eh, entonces, pues allí empecé a participar y realmente como que, pues dije, como soy buena, era pues muy resistente en la bicicleta, uno mejora un montón, a conocer muchas personas igual, ¿no? Que se mueven en la bicicleta para ir a sus trabajos o a la universidad, etcétera. Entonces, sí, a formar más amigos, ¿no? Y sobre todo la bici te enseña cómo a conocer tu cuerpo, a, no sé, a relacionarte de una manera diferente además con tu entorno, a ser más consciente ambientalmente también, en la movilidad en la ciudad, pero también a esa conexión con la naturaleza es muy linda. Creo que es una de las cosas que más disfrutamos como ciclistas. Eh, y bueno, ya el mundo competitivo, digamos que también es otro gran tema allí. Eh, a quienes nos gusta analizarlas, como a conocer más, digamos, como científicamente esto, a ver, a conocer más de los números, ¿no? Entonces tú te empiezas a encuentrar con el tema más allá de tus sensaciones, de las rodadas, de lo social, entonces empiezas a decir, bueno, puedo mejorar esto por acá, los tiempos, los vatios, el peso, las cosas, ¿no? Todo esto empieza a ser, y claro, digamos,
si ganas carreras, generas como más reconocimiento, tal, uno se va metiendo más de muchas maneras en esto. Entonces, creo que eso ha sido. Y digamos que mira que pasó algo muy lindo, justamente la pandemia que nos hizo parar a todos en 2020. Eh, fue como una oportunidad de conocer el ciclismo y justamente como lo mencionaste al principio, desde la perspectiva de las mujeres. Entonces tuve la oportunidad de tener, pues de entrevistar a Liliana Moreno, a Jessica Parra, ¿no? Ciclistas profesionales de acá de Bogotá, y a conocer sus realidades, porque claro, o sea, yo como aficionada vivía pues el ciclismo de una manera muy diferente, no vivo de eso, pero para ellas tener que abrirse una carrera con muchas limitaciones, conocer esas grandes inequidades que existen en el ciclismo. Y igual sabemos que para los hombres, por ejemplo, en Colombia el ciclismo es pues muy difícil, ¿no? Vivir de ello. Eh, para las mujeres aún más. Entonces, conocer esas realidades pues me hizo a mí, desde mi perspectiva, digamos, como investigadora social, decir como, pucha, de esto hay que hablar, hay que hacerlo visible, podemos nosotros y nosotras como ciclistas aficionadas empatizar también con esas realidades, aportar de alguna manera. Y si tú ves, pues ahorita digamos que hay más aportes, hay visibilidad, mayor participación, todavía falta mucho, pero eso se ha movido. Eh, y bueno, no sé si me voy como muy No, por otro lado, pero también en ese momento, a partir de las entrevistas con ellas, con una de mis compañeras también ciclista aficionada, ella es historiadora en arte y ella de hecho es francesa, y se casó con un colombiano, vivían aquí, ya otra vez se volvieron a Francia. Con ella corríamos en un equipo, desde que yo empecé a correr entré en un equipo con ella, y ella me dijo como Dani, a ti que también te gusta la historia, ¿qué tal si empezamos a escribir artículos? Me dijo, me propuso principalmente como hacer una revista, o escribir una revista. Yo le dije como artículos, y yo le dije, aquí eso no pega tanto. Y en ese momento de la pandemia, pues lo que más pegaba era la generación de contenido audiovisual, etcétera. Yo le dije, acá los colombianos no leemos tanto, no tenemos esa tradición de lectura como en Francia. Le dije, ¿qué tal si hacemos videos de YouTube? Me dijo, listo, de una. Empecemos a investigar sobre la historia del ciclismo femenino, que es una historia que no ha sido escrita todavía, que no ha sido abordada, indagada, y hagámoslo. Y pues hicimos tremendo trabajo, fue año y medio trabajando en eso, desde que empezó la pandemia hasta mediados de 2021, una investigación así histórica de fuentes, de buscar las fuentes de periódicos de Francia desde el siglo XIX, desde la aparición de la bicicleta, qué pasa con las mujeres y toda la historia también del ciclismo colombiano acá, de las mujeres, ¿no? Hasta la actualidad. Entonces, contamos historias de mujeres en particular o de esos momentos o periodos históricos en particular, y bueno, ahí está, quedó la idea de hacer un libro ilustrado de ese trabajo. Ya ahí está pendiente ese proyecto, todavía tiene de dónde, creo que sí es algo que todavía no se ha hecho, y bueno, es un objetivo todavía pendiente. eso es Eso. maravilloso. Contame un poquito de eso. Eso yo, honestamente, me confieso ignorante del asunto en materia femenino, cómo entra el ciclismo competitivo en el mundo de las mujeres y dónde se da eso. ¿Cuál es como ese resumen de esa historia que nos lleva hasta este punto? Bueno, mira, cuando pues empezó justamente en el siglo XIX, a mediados finales del siglo XIX, pues apareció la bicicleta, era como un artefacto, una invención novedosa, pero ya se empezó luego a popularizar pues en las principales ciudades europeas. Eh, Luego, como hacia finales del siglo XIX, ya digamos que en Europa ya era muy popular. Además fue como uno de los hitos que en la primera ola del feminismo, ¿no? De la lucha por el sufragio,
de las mujeres en Francia, la bicicleta fue como un elemento muy importante, ¿sabes? Y creo que no conocemos tanto y aparte igual acá estamos perfectos para hablar del tema justamente por el 8M y es la bicicleta le dio a toda la gente, o sea, no solo a los hombres, sino también a las mujeres, a todas las personas, la posibilidad de moverse, ¿no? De manera más fácil, más económica, además, y de ser como una forma de entretención también, ¿no? Entonces, habían paseos, hacían los paseos los fines de semana, etcétera, sí, en familia y todo esto. Entonces, para las mujeres, fue una posibilidad para moverse de manera independiente, ¿no? Y salir del espacio privado al espacio público. Además, sabemos también que la mujer en ese momento también tuvo una participación muy importante como en el desarrollo económico. También fueron obreras y también trabajaban. Entonces, digamos que esto fue muy importante, ¿no? Y fue también un cambio incluso en la ropa, o sea, uno de los primeros pantalones, digamos, que se diseñaron fue para poder montar más fácil en bicicleta, pues la falda era muy engorrosa, se enredaba en la Sí, cadera, claro. ¿no? Entonces esos son los famosos bloomers, ¿no? Los pantalones anchos y que son Sí. entubados al final de la pierna. Bueno, todo esto de verdad que generó muchos cambios sociales y culturales. Entonces, la bicicleta fue súper importante para esa primera ola como del feminismo en esa historia de Europa y pues llegó luego acá a Colombia a principios de los años 20 y poco a poco, digamos que unas de las primeras carreras que se hacían eran sobre todo de resistencia en circuitos allá en Europa y las mujeres, y también había modalidad para las mujeres. Y allí, digamos que se demostró que las mujeres éramos a veces podíamos ser incluso mejores que los hombres en resistencia, ¿no? Y ahora lo sabemos, digamos, fisiológicamente, ¿por qué, no? También tenemos gracias a, digamos, como a esa genética que es diferente entre ustedes y nosotras, que reservamos más la grasa, ¿no? Y como esa energía en grasa, y eso nos hace muy resistentes. Entonces, estaban estas carreras como que eran de días o de 24 horas, etcétera, y de circuitos, ¿no? De que se corrían en circuitos. También estuvo la mujer que le dio la primera vuelta alrededor del mundo en bici. Bueno, también usó otros medios de transporte, pero digamos que esa fue como la publicidad que le hizo en ese entonces. Ahorita no tengo presente tanto fechas y nombres, pero bueno, No, pero allí súper bien. luego te comparto el link del canal y pueden ver los capítulos. No, es fascinante, de verdad, yo también No, sí. aprendí demasiado, no sabía absolutamente nada tampoco. Creo que la mayoría de personas no sabemos justamente porque Sí. el ciclismo es predominantemente masculino y pues la historia está escrita desde allí y de ellos, ¿no? Entonces, eso ha sido muy enriquecedor también. No, qué bacano que estés escribiendo también desde ese lugar, porque sí es, yo creo que necesitamos mucho saber qué pasó ahí y qué nos trajo hasta este punto de la historia donde las mujeres están montando bici y se están destacando también y están haciendo, están dando espectáculo también, que al final es lo que queremos ver, ¿cierto? Espectáculo de lado y lado, pues sin importar ni siquiera el género, sino pues que los que nos sentamos a ver ciclismo queremos ver candela. Entonces eso es bacano. Sí, total. Hablando de eso, Dani, vos ya mencionaste un poquito ahí entre líneas que estás en ese nivel de los aficionados, sos competitiva, competís y ganas cosas. Contanos un poquito como si querés contarnos cosas que has ganado y por qué te dio como esa pulsión de meterte ya a ese nivel de competencia. Ok, sí, bueno, mira, desde que empecé a montar bici, como que mis amigos y eso decían como usted es buena, o sea, usted sube bien, ¿no? Aquí digamos que eh, en Colombia sobre todo un buen escalador es un buen ciclista, ¿no? Entonces Sí. como que ya sabemos que más allá de subir necesitamos otras habilidades y de hecho eso yo lo fui aprendiendo con los años de, pucha, tengo que ser más explosiva,
tengo que defenderme mucho más del plan, sufría muchísimo en el plan y en otros terrenos así quebrados, un repecho a mí me sacaba de punto y me sentía muy mal. He ido fortaleciendo eso gracias al entrenamiento estructurado, pero entonces, bueno, no, usted es re buena porque es que resiste y le va re bien subiendo, no sé qué, y bueno, pues así fue como empecé a ganar carreras en 2018, me iba muy bien y me sigue yendo mucho mejor en carreras por etapas. Así como un día tal, poner al cuerpo de un día al último día me siento muy fuerte, no sé, creo que eso también es pues algo que se entrena, pero también es algo como que hay personas, ¿no? Y Hay genética ciclistas también. Sí. profesionales que son de clásico-humanos o les va mejor como por etapas, etcétera. Creo que a mí me va muy bien por etapas. Esas fueron como las primeras carreras que me empezó a ir bien. Y bueno, pues empecé así como un pico de forma. Todos empezamos con unas bicicletas así empezadas, básicas, con pocas velocidades, cambios. Yo empecé así, una GW, luego me pasé a una Leaf, una Leaf que de hecho me robaron en la pandemia. Eh, pero el cambio de solo las medidas de la bici, eso ya fue impresionante, la diferencia porque claro, yo tenía un manubrio más ancho, la bici como tal creo que me quedaba grande, bueno, una Leaf fue la comodidad, era de aluminio, esa primer Leaf que tuve, pero el cambio fue abismal. Entonces, pues claro, yo iba así, pum, me empezó a ir mucho mejor. Bueno, por cuestiones también de los temas profesionales, todo en 2019 tuve que viajar mucho, aún así hacía lo que fuera para mantenerme en forma, por allá trotaba, viajaba a muchos como pueblitos de Colombia, pero me mantenía muy activa y cada vez que podía llegar a Bogotá, correr y entrenar, ahí estaba. Entonces, pues bueno, llegó la pandemia, etcétera. Creo que a principios de 2020 fue como uno de mis mejores picos de forma porque entrené demasiado, pero estaba entrenando de hecho con un entrenador de un club sí, profesional acá en Bogotá y era demasiado, era de verdad entrenar como alto rendimiento, pero creo que no iba a durar mucho y menos mal la pandemia nos paró porque era demasiada la demanda energética y mucho el estrés del cuerpo, pero bueno, en ese momento me fue súper bien. Ya lo que empezó a pasar después de que ya podíamos salir ese 2020 fue, y de hecho con mi amiga, la que te digo que hicimos todo este tema de las historias de ciclismo femenino, fue empezamos y organizamos un evento de ultrafondo solo para mujeres. Dijimos, vamos a invitar a nuestras amigas, de las que conocemos acá, los círculos más cercanos, y fuimos 12, creo que participamos en esa primera edición, eso fue en octubre de 2020. 300 kilómetros, aquí a darle una vuelta a la sabana Bogotá, en sí, 12 horas creo que fue el movimiento, ¿no? Todo más, pues en realidad fue más tiempo el evento completo, arrancamos a las 6 de la mañana y llegamos como a las 9 otra vez a Bogotá de la noche, mientras paramos, almorzamos y teníamos paradas, bueno, fue genial, fue muy divertido, fue muy lindo. De allí salieron varias de las mejores ahí estaba Aleja Cadena, Gina, bueno, varias de ahí salieron que compiten ahorita en el ciclismo aficionado. Entonces hicimos eso, hicimos una segunda edición ya abierta para que todas las chicas que quisieran participar pues lo hicieran, fueron 20 chicas que se inscribieron. Bueno, esto empezó a moverse muchísimo porque decir como, hey, ellas lo hicieron, yo lo puedo hacer también, un ultrafondo, 300 kilómetros, ¿quién hace eso? Entonces fue, de verdad, eso también fue como de un poco de llevar a la práctica todo esto del ciclismo femenino y decir como, nosotras también podemos hacer algo que pues no se había hecho nunca, creo que ya pocas veces lo han hecho, aunque bueno, ya hay otras ediciones de carreras pues para hombres y mujeres así de ultrafondos. Entonces llegó un momento en el que al exigirle tanto al cuerpo, y yo no estaba entrenando estructurado hasta ese momento,
Y al hacer fondo, sin comer bien, yo no comía bien en ese momento de mi vida ciclística, ni antes, ni durante, ni después de la bici. No sabía, ¿no? O sea, como que, pues tú más o menos sabes, sí, los carbohidratos, tal, pero yo trataba como de mantenerme en el peso ideal, entre comillas. Eso fue tenaz porque, claro, le di al cuerpo durísimo desde el 2018 hasta el 2020, finales. El cuerpo me entró en una crisis y con esos ultrafondos yo sentí que de verdad la carga fue demasiada, tenía una fatiga crónica. Entonces empecé a sentir eso, cada vez menos fuerza, me sentía peor, salía la bici, a montarme en la bici, ya me sentía muy cansada. Y efectivamente, pues ya consulté con otros entrenadores y profesionales y nutricionistas, me mandaron a hacer exámenes de sangre, niveles de vitamina D, pero por el piso, de hierro, de muchas deficiencias. Tenía un desorden metabólico, hormonal además, etcétera, muchas cosas. El cuerpo estaba como en modo supervivencia. Sí. Lo que había pasado era que había perdido toda mi masa muscular y había tratado el cuerpo de mantener la mayor grasa posible para mantenerse, pero sí, ¿no? Una fatiga de verdad muy extrema, me sentía cansada todo el tiempo. Entonces, pues fue difícil de verdad de recuperar esa masa muscular, difícil, duro, o sea, para seguir entrenando ya con las cargas que son, entonces ya empecé con el entrenamiento estructurado, con las cargas adecuadas, pero ¿sabes qué pasaba? El cuerpo se acostumbra tanto y se adapta tanto que no me recibía los nutrientes igual. Y bueno, me llenaba muy rápido, ¿no? Entonces es como tienes que comer estas cantidades y esto me llenaba mucho, muy rápido. Entonces me tocaba, fue todo un proceso para que el cuerpo recibiera la comida que necesitaba y se acostumbrara a usar esa comida, ¿no? Yo comía, pero tampoco sentía como que el cuerpo usara esa energía. Entonces fue un proceso de verdad muy largo, como un año para recuperar masa muscular, para estar más o menos saludable. Lo veía en todo, ¿no? En la cara reseca, el cabello yo lo tenía cortico en ese entonces y no me crecía, o sea, hace ratísimo no tengo el cabello largo, ya por fin lo tengo largo y bonito. Lo ves en muchas cosas, ¿no? En tu energía, en tu estado de ánimo, en muchas cosas. Entonces, eso fue como de verdad de una baja de rendimiento, pero por esto otro, o sea, un exceso de sobreentrenamiento y Sí. sobre todo de no cuidar las otras cosas tan importantes como es la nutrición, te llevan a un, ¿no? O sea, te estancas, pero Oh, puedes sí. bajar. O sea, si no tienes músculo, no tienes fuerza, no, pues no haces nada. Entonces, Sí. bueno, eso fue un En el poco la mismo, historia hasta la salud, pues, por una cuestión que al final es como un hobby, ¿no? total. Vos en ese mundo de la competencia, ¿qué tipo de ciclista sos? ¿Atacás al final, al principio? ¿Cuál suele ser tu forma de correr? Ay, ¿qué dirían mis amigos? Em, a ver, si yo, no, yo soy poco inteligente y estratégica, a veces sí, a veces no, la verdad. Yo como me voy sintiendo, voy corriendo. Entonces, Ok, me ha de la pasado vieja mucho escuela, de que pues. soy la que lleva al lote o lleva a las chicas hasta el final y pues al final yo no soy explosiva para rematar, entonces pierdo el sprint. Algo así, más o menos también me pasa, pero a veces sí, no, a veces sí he sido estratégica para correr y sí, tal vez saber cuándo atacar y depende del perfil también sí, como de la carrera. De todas maneras, mira que casi todas las como fondos tienen modalidades segmentos, entonces como que cada quien va por su, ¿no? Por su lado con sus Ujú. números. Entonces, siempre que es una crono escalada, pues uno tiene que Oh, seguir sí, los números, ¿no? Y, no vas cabeza a cabeza con nadie, pues sí, es distinta la lógica ahí. exacto, es distinta, pero mira que me suele pasar cuando sí somos todas y eso, pues yo las voy llevando ahí, me atacan a mí. Eso sí me Horrible, pasa mucho, sí, soy cero inteligente para correr. eso es horrible. Sí, es chistoso, Oye, o sea, yo me divierto. cuál es la gente que de pronto no practica deportes de resistencia hace la pregunta muy básica, pero creo que la respuesta es valiosa.
por qué nos gusta sufrir, o sea, qué amor le encontramos a deportes en los que estamos mentalmente retados, físicamente retados. ¿Cuál es tu relación con ese concepto del sufrimiento ahí? Ok, sí, yo siempre me pregunto lo mismo. Yo creo que es parte muy, muy de la naturaleza humana, pero sí, tanto psicológica, creo, eh, pero es como la recompensa, parte de la satisfacción y que te sientes como Sí, reconfortado, reconfortada al final por lograr algo que te costó hacer, ¿no? Como siempre plantearse cosas que tú dices como, pucha, esto o duele o me toca esforzarme mucho, pero al final cuando lo logras es muy lindo, o sea, tiene ese efecto psicológico de yo puedo, ¿no? Como de un empoderamiento importante ahí, con eso de una satisfacción, y así sea con lo más cotidiano, ¿no? Siempre, pues, conocer lugares nuevos o simplemente subir la montaña que uno sube siempre, pero al final ver el paisaje, ver un amanecer, cosas pequeñas que tú sientes que como que este deporte te, como que te regala, ¿no? sí, Creo que es eso. No sé, sí, sí, ¿no? y hay un tema biológico también, o sea, ¿no? Esto genera dopaminas, endorfinas y Recompensas químicas también, sí. también eso, sí, eso también está ahí. Muy bien. Dani, vos en esos momentos de crisis o de sufrimiento, pues vos sabes que uno va subiendo y a veces entran los malos pensamientos o la crisis o el cansancio. ¿Cómo lo gestionas? ¿Cómo gestionas mentalmente eso? ¿Tenés alguna suerte de herramienta emocional o psicológica que te permite superar esos momentos? ¿Te decís algo? ¿Hay algo que nos quieras compartir en ese respecto? Sí, bueno, sabes, a mí me funciona mucho comparar cuando, por ejemplo, estoy haciendo subidas muy largas o en una carrera que vas a tope, punto a punto, tener muy en cuenta el tiempo, ¿no? El tiempo que tú estimes hacer en un total y compararlo con cosas muy cercanas que tú sabes que van a llegar. Creo que es una estrategia que va a terminar en algún punto, ¿no? Entonces tú dices, listo, son 20 minutos o 25 o media hora, en eso subo patios, entonces digamos, yo me digo, esta subida son 3 patios, listo, vamos por uno, tal, Ok, tantos kilómetros, son 6 kilómetros, yo me los cuento siempre así, como con montar un verjón, entonces siempre me los cuento, digamos, por ejemplo, si es un ascenso, así, o en tiempo digo como, listo, ya pasamos media hora, solo quedan tantos kilómetros, tú puedes, tal. Entonces, siempre tengo que tener una referencia de cuánto tiempo o cuántos kilómetros para poder decirle a mi mente, ya casi, ya casi, ya casi vamos a llegar, eso. Entonces, sí, es como, no sé, eso, y uno no, nunca, o sea, hay muchas veces momentos, por ejemplo, de pálidas o algo que uno piensa como en poner pie en tierra, pero es como no, algo no le deja a uno, no, 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 sigamos, ya, esto se acaba, el sufrimiento se acaba. Y ya cuando se acaba te sientes pues bien, a pesar de que te sentiste muy mal, ¿no? Como que es lo paradójico. claro. En ese mundo de lo psicológico, ¿cómo vivís las previas a las carreras? ¿Te da nervios? ¿Tenés alguna suerte de rutina, ritual, etcétera, que te pueda ayudar a sobrepasarlo? ¿O cómo lo vivís? Sí, mira que he aprendido a manejarla mucho mejor, ¿sabes? Creo que antes estaba mucho más rayada, pensaba mucho más tiempo en eso, como que me metía mucho en el cuento. Creo que hace parte también del crecimiento, de la madurez emocional, psicológica que uno tiene con esto de los años también, las hacen crecer a uno, pero me acuerdo de esas primeras carreras, yo me envidiaba mucho y sí era mayor la ansiedad, pero ahí está, siempre igual va a estar esa emoción, ¿no? Tú estás pensando y como que preparando todo, el preparar todas las cosas que tienes que comer, tomar, planearlas, que toca dejar esto listo en el carro para llevar, que toca, ¿no? Como hacer el ritual de preparar la ropa,
todo pensarlo muy bien ayuda como a gestionar esa ansiedad. Igual va a estar ahí. A mí, de hecho, hace como 2 años empecé una amiga me recomendó y yo dije, uy, esto me funciona porque uno no suele dormir bien esa noche. Es difícil Sí. la noche anterior que uno le coja el sueño, es súper difícil. Y a mí personalmente, si yo no duermo 7 horas, no funciono, me cuesta mucho y sí sentía como mucho eso en los primeros años durante que corrí, que fue pucha, no duermo bien y me estresaba más, ¿no? Uno se estresa por no poder conciliar el sueño y es peor. Entonces, empecé a tomar melatonina y me Ah, funciona, sí. o sea, una pastilla melatonina y solo, digamos, esas noches que sé que no voy a poder conciliar el sueño porque estoy nerviosa, pero puedo, o sea, como la tomo y ya, la noche antes de la carrera siempre. Y sí, tratar de, digamos, como de meditar, respirar. Yo hago estiramiento, por ejemplo, antes de dormir, no todas las noches, pero sí esos días en que sé que tengo que relajarme más. Eh, Eso, creo que ese es como mi ritual. El, en la carrera también tenés alguna suerte o previa también alguna suerte de cábala que decís, con esta medida me va mejor, con esta pulserita que me pongo me va mejor. ¿Tenés algún tipo de cábala con eso o no? Sí, no tanto que la ropa, pero los aretes. Yo trato de Sí. usar tengo como un par de aretes y hay unos que tienen mis iniciales, como una D y una M. Sí, no sé, los aretes les tengo, entonces tengo unos favoritos y esos me los pongo eh, en las carreras. Y algo que sí es, por ejemplo, clave, que siempre he tratado desde que corro, siempre ir súper cómoda con la badana. O sea, no me importa que no me combine con el jersey, la carrera, lo que sea, pues normalmente son negras, ¿no? Entonces negro combina con todo, pero es la badana con la que más cómoda me siento siempre. Ok. Con esa corro. Es como esa es la badana sagrada para mí por la comodidad, ¿no? Que necesitas. Eso. Em, sí, me preguntan ya como fuera de este contexto, pero igual creo que pareciera que hay cosas que están escritas para uno. ¿Tu apellido de dónde viene? Porque no es un apellido muy común y parece hecho para una ciclista. Sí, 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 de hecho mi papá me molesta bastante de que usted tiene sangre montaña. Si el apellido es de mi papá, de mi abuelo paterno, y él es de como origen boyacense, mi papá es de acá Bogotá, yo soy de Bogotá, pero esa familia montaña es de Boyacá. Entonces, pues por ahí viene. Y de hecho mi abuelo montaba bici, o sea, él trabajaba y vivía en bicicleta en una panadera, tenía una panadería Ah, en qué el chévere. barrio y transportaba sus bultos de harina en la panadera, siempre, él toda la vida vivió en bicicleta, así, de esa manera, ¿no? Como transportándose, entonces, pues sí, eso dicen. Y de hecho, tengo un primo de parte de esa familia que fue ciclista profesional como inicios de los 2000. Por Sí. ahí tengo el apellido de un primo que pues nunca conocí, pero sí, por ahí está la sangre en la familia. Increíble, muy bacano. Voy a hablar de un tema sinuoso y si de pronto toco alguna fibra que no es, me levantas la mano. Pero yo hace unos años escuché una entrevista de Mariana Pajón, le preguntaron sobre este tema del periodo menstrual y el rendimiento. Ella, su posición era un poco radical, a mi juicio, como de no pasa nada, para mí no pasa nada, eso está todo en la cabeza. Recuerdo que las periodistas eran tratando de decirles otras miradas, pero ella muy firme en esa postura. ¿Vos qué pensás de eso? ¿Cómo es la relación en general con ese tema para vos y para lo que ves en el entorno de las mujeres? Sí, sabes que, bueno, parte de esta crisis que tuve, o sea, muy a nivel personal, de esta crisis que tuve de la deficiencia y del desorden hormonal, etcétera, pues yo tenía menorrea. Menorrea es que no tienes el periodo menstrual y esto empecé a saber lo que muchos deportistas de alto rendimiento, los doctores me decían, los ginecólogos, los endocrinos,
me decían es porque tienes muy baja índice de grasa corporal, cuando eso nos pasa a las mujeres, porque justamente las grasas son las que nivelan y regulan todo nuestro sistema hormonal, ¿sí? Esa es digamos, como la base energética del sistema hormonal. Si no hay suficientes grasas, se nos despelotan las hormonas completamente y con varias amigas he hablado también de eso. No que se les quita por completo el periodo, pero sí que se les pone muy regular, justamente cuando nos bajamos mucho de peso. Entonces, pues yo estuve súper baja de peso, sí, como 3 años más o menos. Entonces, eso fue parte como también uno de los síntomas como más alarmantes también para poder tratar. Y y sí, o sea, sí, pues digamos que era un conjunto, en mi caso, un conjunto de cosas que me llevaron como una crisis de baja rendimiento, pero hay estudios, de hecho, y lo conversábamos con los entrenadores que tenía en ese momento, de que las atletas, se han hecho investigaciones con atletas de ganadoras olímpicas y atletas de alto rendimiento que tienen el periodo más regular y mejor rendimiento tienen. Entonces, eso está proporcional como que tan saludable estás y tan como hormonalmente estable estás, depende de tu rendimiento. Y esto es un tema de verdad personal, como decías, a unas mujeres no les gusta hablar de eso, pero es súper político, porque además sabemos que hay una como este tema no se habla y no se estudia. Hasta ahora se está empezando a estudiar, como hay más mujeres en la ciencia, en la biología, en la nutrición, en todas las áreas de la salud y deportivas, esto se está empezando a estudiar mucho más. Y ya hay estudios, yo sigo una página en Instagram que me encanta, que es como Woman Performance, algo así se llama, y todo el tiempo están publicando estudios y cosas, bueno, en tal fase de tu periodo, tal. Entonces, sí se ha comprobado que el entrenamiento debe estar, digamos, como alineado con ese periodo, eh, con tus diferentes fases, porque son diferentes como momentos energéticos. Entonces, pues cada una, digamos, que lo maneja a su manera de acuerdo con los síntomas y para cada mujer es muy diferente. Hay unas que les da durísimo salir en esos días porque tienen dolores menstruales, hay otras que digamos, no tenemos mucho problema con eso, si nos sentimos más inflamadas, más pesadas, todo eso. Y a propósito también de esos temas políticos que no se abordan, y ambientales, es que todo tiene que ver con todo, el uso de la copa menstrual versus las toallas higiénicas o los otros productos, ¿no? Que son desechables, que generan y contaminan un montón. La copa es la salvación para los deportistas, o sea, para cualquier mujer, yo digo que es súper útil y tengo muchas amigas que no son deportistas y la usan y dicen como la maravilla. Hay otras que la han probado y no se sienten cómodas y no pueden con eso. Hay otras que ni se atreven, pero la copa menstrual es una maravilla porque, o sea, en todo sentido es lo mejor, no es como si no tuvieras nada, ¿no? Entonces, es muy cómoda, o sea, no tienes como ningún peligro como, o incomodidad, etcétera, en ese tema durante, ¿no? Y sí, digamos que aprendes a conocerte y a sentirte, me siento más fuerte o no puedo forzar tanto porque estoy en tal momento del periodo, y hay días del periodo que de verdad te hacen mucho más fuerte, que tú te sorprendes. Es como, ¿de dónde? ¿Cómo así? O sea, como si te dieran superpoderes. Y esa es nuestra ventaja, creo que con ustedes, ¿no? Ustedes, pues digamos que tienen como esos diferentes momentos de acuerdo al entrenamiento, etcétera, pero nosotras seguro que tenemos unos días al mes, puede que sean pocos, muchos, en que volamos gracias a eso, gracias a esas hormonas que están súper disparadas. Entonces, digamos que eso creo que es una herramienta que tenemos que aprender justamente a conocer y a manejar mucho mejor, a usar a nuestro favor, mejor dicho. Bien, y ahorita me contabas en el chat como detrás de las victorias y de lo bacano que se cuenta, hay otras cosas de las que quisieras hablar, que quizás es como ese backstage. ¿Qué es lo que más sentís que hay detrás de eso que la gente no ve? Pues mira que sí, parte, digamos, de esta historia que te conté, como esa crisis que tuve con mi cuerpo, porque fue,
realmente, y parte del crecimiento y la madurez emocional que uno tiene con el ciclismo competitivo, porque eh, digamos que el peso, creo que para la mayoría de las personas, no tener el peso de ti mismo diciéndote tienes que ganar, porque es que tienes que mantener un nombre, una reputación, un podio con tales y tales personas que son tus rivales, tal. O sea, creo que igual la sociedad nos bombardea mucho de esto, ¿no? De la competitividad, del individualismo también. Y parte de mi lucha ha sido, digamos, desde esta perspectiva de género, entre las mujeres es como, pucha, pero es que juntas somos más fuertes y, y nos podemos ayudar y lo disputamos y además conozco muchas de ellas que disputan un podio, pero que pueden tener una amistad muy linda, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Y entonces es como quitar esa rivalidad y esa competencia un poco que viene de esta sociedad machista que nos impone que entre nosotras tenemos que, ¿no? Eh, sacarnos y no, o sea, podemos ayudarnos y al final la que más piernas tenga gana, no importa, pero me preocupo por ti, ¿no? Y sacamos lo que pasa en la carrera, se quedan las carreras. Eso creo que para nosotras las mujeres es más difícil, ¿no? Nos tomamos las cosas tal vez más personal, no sé, bueno, yo trato de verdad de llevar como esto de una manera diferente con las ciclistas que conozco, etcétera, ¿no? Como de eso, como de llevármela bien con todas independientemente. Entonces, me fui por otro lado, pero sí, creo que me rayé mucho en un momento, no tanto con las otras, digamos, personas, conmigo misma, Sí. mucho. Entonces, parte de verme a mí como de que tienes que estar súper flaca o súper atlética, ¿no? Y tener el índice de grasa corporal muy bajo, pues me hizo hacerme daño a mí misma, ¿no? De esos estándares de belleza y de rendimiento. Sí. Yo pensaba, verdad, mucho en los números, en mi peso y en cuánto estaba subiendo, a qué velocidad Vale. subía. En ese momento ni siquiera manejaba potencia, entonces a qué velocidad subía. Entonces era una lucha, fue una lucha interna muy, muy dura, ¿no? Y también con mi, o sea, el sentido y el lugar que le doy al ciclismo en mi vida, creo que todo esto que te conté que hicimos con las historias del ciclismo femenino y todo esto me ayudó a tramitarlo de una manera. Mi trabajo no me permitía siempre estar entrenando para competir o estar en todas las carreras que yo quería estar, etcétera, pero fue empezar ¿sí me entiendes? Como a darle un lugar diferente. Y es como, bueno, o sea, mi prioridad es esto que también hago, mi trabajo que también me apasiona mucho, la investigación que hago, el campo educativo que me encanta, y además poder hacer esas conexiones entre el ciclismo y todas estas cosas que me apasionan, ha sido pues como el gran aprendizaje, ¿no? Y el gran regalo que el ciclismo también me ha dado. Entonces es eso, es como el que el ciclismo, de verdad, le debo mucho crecimiento psicológico, emocional, personal, bastante. Entonces lo que te digo, uno se puede autosabotear, ¿no? Mucho a sí mismo, hacerse daño pensando que es lo mejor y como en ese pensamiento de siempre tienes que ganar, eh, y no, y soltar el resultado, o sea, de verdad que antes me ponía mucha presión a mí misma y cuando ya empecé a dejar de pensar si gano o no voy a disfrutármelo, eso cambió un montón y con los probes también lo pudimos hacer, ellos me han sabido llevar muy bien para en un semestre correr 6 carreras y las 6 carreras hacer podio y ha sido, eso fue impresionante. Y dije como, wow, o sea, disfrutándome cada entrenamiento, disfrutándome cada carrera, soltando mucho la ansiedad, los nervios, las cosas fluyen mucho mejor, mucho mejor. Dani, la Así bueno. última, que tenés en el 2025 de carreras, de objetivos deportivos? Bueno, pues justamente hablando de las prioridades y del lugar del ciclismo en la vida para nosotros los aficionados, pues este año tengo que hacer mi investigación, tengo que viajar, tengo que hacer pasantía internacional, entonces viajaré mucho, digamos que no será un año predominantemente deportivo,
Tengo solo estos 3 meses que estoy entrenando súper duro ahorita para hacer el crucero. No sé si has escuchado de esa carrera o de ese puerto. Pues imagínate que es un puerto más largo que Letras. O sea, dicen Uy, que María. realmente es la subida más larga del mundo. O sea, Letras se ha vendido así ante el mundo y bueno, es el más famoso, todavía tiene el primer lugar, pero esta otra le gana por kilómetros. No, no sé si el desnivel creo que es similar, 3.700 creo que es este. Ujú. Entonces, arranca de Agua Azul Casanare y llega hasta el crucero que queda en Boyacá, ¿no? El Uy, puerto María. del crucero que queda cerca de Sogamoso. Son 93 kilómetros en total. Entonces, es buena carrera. Este año, por el tema de que hay muchos puentes y la vía ha estado dañada durante varios años, y para salvaguardar también la seguridad de los ciclistas, antes la hacían creo que ya esta es la cuarta edición, más o menos, si no estoy mal, pero antes lo hacían punto a punto, o sea, los 93 kilómetros, el primero que llegue arriba, los primeros que lleguen y las primeras que lleguen arriba, pero este año sí pusieron un segmento. Ah, Entonces, ok. los primeros 30 kilómetros no se cuentan, va a haber un tapete y son igual como 50 y algo, 60 y algo kilómetros de carrera. Suba. Entonces, hace Buenísimo. rato la quería hacer, quiero conocer ese puerto. Al final uno termina conociendo una carrera porque está Claro. súper concentrado corriendo. Así me pasó con el sifón. Pero bueno, después uno se ve en Buenísimo. las fotos, los paisajes por los que pasó con la cara ¿Tú de qué por eso? sufrimiento. Claro. Sí, Buenísimo. No, Dani, sí, muchas gracias. Me encanta conocer que además sos estudiosa y que estás en este activismo también por visibilizar la historia del ciclismo femenino. Gracias por ilustrarnos tanto, pues porque de verdad es una maravilla, abrís una puerta maravillosa para que entendamos qué está pasando ahí. sí, total. Bueno, no, a ti, muchas gracias por la invitación y pues chévere hacer visible lo que hacemos.